amigos y amigas. Hoy estamos con un nuevo tema que se llama los celtas. ¿Quién eran los celtas en la antigüedad? Los celtas eran originarios de, se les llamaban pueblos indoeuropeos. Generalmente este tipo de grupos o tribus se encontraban en lo que hoy conocemos Inglaterra, Irlanda, Escocia, norte de España, las Galias, que hoy es Francia. También se pueden encontrar vestigios de ellos en la India y en parte de Irán y en lo que es Rumania. Hacia el año de 1200 al 400 antes de nuestra era, era la época de hierro, en la época en donde existieron este tipo de tribus. Como eran diferentes lenguas indoeuropeas, se les conocía como celtas, que no estaban propiamente unidas, estaban esparcidas por todo lo que es estas partes de Europa. Después vino la época hacia el año 200 antes de nuestra era, que era la de, también continuaba siendo de la época de hierro, y aparte pasaron de ser un grupo pastoril a un grupo de agricultor. Bien, es importante resaltar que este tipo de grupos de los celtas se enfrentaron en algún momento que les llaman las guerras púnicas con los romanos. Los romanos propiamente empezaron a ser un imperio poderoso, entonces orillaron a los celtas a irse estableciendo o irse hacia el norte de Europa, lo que hoy conocemos esos territorios de Inglaterra, Irlanda y Escocia antes mencionados. Bien, aquí dentro de los celtas encontramos un grupo importante que también se llaman los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Eran las personas más estudiadas, las personas que tenían el mayor conocimiento sobre la espiritualidad, creían sobre sus dioses en los 4 elementos de la naturaleza, que es el agua, tierra, fuego y aire. Ajá. Ellos representaban prácticamente a los árboles como dioses. Ese dios cornudo que parece un demonio, pero concretamente es uno de los dioses más importantes de este grupo de los druidas. Aquí es donde también podemos saber que inicia lo que hoy conocemos como la magia, como la brujería, mejor conocida como la Wicca. Ajá. Entonces, vamos a resaltar ciertos puntos importantes. Aquí también podemos conocer a dos personajes interesantes, Asterix y Obelix. Propiamente eran soldados celtas que junto con sus ejércitos enfrentaron a los romanos. Llegó un momento en que los iban a vencer, pero desafortunadamente, como eran grupos tribales por separado, nunca se unificaron como tal. Entonces, de esta manera, no pudieron vencer a los romanos. Los romanos los vencieron desafortunadamente, conquistándolos, y aparte muchas de sus creencias, muchas de sus ideologías, mucho de su conocimiento se perdió en esa época, que pudo haber sido muy interesante hasta el día de hoy. Hijo. Continuamos con el tema de los druidas dentro de los celtas. Los druidas etimológicamente significaban los sacerdotes, significaban aquellos adivinos, aquellas personas que se dedicaban al conocimiento de la naturaleza, al culto, a la espiritualidad. Todo esto lo encontramos en lo que es, no hay vestigios realmente de ellos porque desafortunadamente con la invasión de los romanos y con la cristianización de Europa desaparecieron todos estos conocimientos. Desafortunadamente, en lo que hoy son los territorios de Gran Bretaña, que podemos encontrar ciertamente algunos grupos ya muy reducidos que practican este tipo de conocimiento
en algunas partes lejanas de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra. Todavía se pueden conservar, pero simplemente se han reducido a simples hechiceros o adivinos. Y mucha gente que probablemente se dedican al culto o que supuestamente son descendientes de los druidas o de los celtas. Bien, vamos a una parte importante de ellos. En esta época de hierro, en el año 200 antes de nuestra era, donde fueron las invasiones de los romanos a este tipo de tierras, lo que conocemos como, bueno, lo que antes era lo que eran las Galias, que hoy es el territorio francés, el Cantabro, lo que es Hispania, lo que hoy es España, lo que es Inglaterra o Bretaña, antes se decía que era Bretaña, lo que es Irlanda y lo que es Escocia. En la actualidad existían todos este tipo de celtas y druidas. Entonces los druidas son conocidos como Awen, que quiere decir que son los inspiradores. En esto se le conocían que ellos actuaban, los que les ayudaban a sus mismas tribus, a la adivinación, al conocimiento, en base a lo que es la adivinación, donde empiezan a hacer todo este tipo de prácticas de culto, de espiritualidad. Es donde nace lo que hoy conocemos como la Wicca, como la magia, como los brujos. Y todo esto está narrado propiamente en Roma. Los grecorromanos fueron los que hicieron este tipo de escritos donde mencionan algunas situaciones que pasaron, en este caso, por ejemplo, Julio César, el primer emperador romano, ya nos comentaba sobre las guerras de las Galias hacia el año 50 antes de nuestra era, donde él mencionaba todos estos grupos indoeuropeos de los celtas, incluyendo a sus druidas. Bien, vamos también, fue donde empezaron a desaparecer desafortunadamente todos estos grupos de los celtas. Fueron romanizados, fueron desapareciendo o fueron convirtiéndose al Imperio Romano. Posteriormente, ya llegando a la cristianización, también fueron cristianizados. Fueron reducidos solamente a ciertos grupos o ciertos sectores que se encuentran actualmente en el sur de Inglaterra, algunas partes de Irlanda y Escocia, que es donde todavía podemos encontrar a este tipo de personas que todavía realizan este tipo de prácticas. Y bien, también durante lo que fue la época del Renacimiento céltico a finales del siglo XIX y parte del siglo XX, grupos fraternales trataron de rescatar todo este tipo de conocimientos celta de los druidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se parece en nada, pero en absoluto a lo que era anteriormente los druidas en su época, que fue en la época de hierro. Simplemente se han rescatado ciertas prácticas que ellos realizaban, pero desafortunadamente todo esto fue oral. Hay muy pocos vestigios de ellos desafortunadamente, pero se perdió todo el conocimiento de los druidas, de los celtas, que fueron desapareciendo gracias a los romanos y gracias también a la cristianización. Desaparecieron desafortunadamente a todos estos grupos fraternales indoeuropeos. También los podemos encontrar en algunas partes de lo que hoy es territorio de la India, de Irán y de Portugal. Bien, continuamos con la información. Se emplean ciertos textos romanos, también emplean de forma de druidade, mientras que el mismo término usado en etnógrafos griegos como opulion o druides, aunque han sobrevivido inscripciones romanas y célticas que albergan la morfología de la palabra. Esta es cognada con el céltico insular tardío irlandés antiguo. Druida, hechicero, quiere decir hechicero, brujo. Y en Gales temprano
se le llama vidente. Ahí hay otra palabra importante donde ya empieza también a conocerse lo que anteriormente ya di un tema sobre lo que es videncia, la clarividencia, donde también ciertamente tenían estos sueños lúcidos los druidas, los sacerdotes. A veces los sueños eran interpretados por ellos en base a los 4 elementos también ya mencionados anteriormente, que es tierra, aire, fuego, agua. Ajá, en donde ellos se basaban. Y es importante saber que aquí también entra este tipo de temas de evidencia, de clarividencia, de brujería, de cultos, de espiritualidad. Bien, esto es, son temas que son situaciones que se pueden resaltar en este tema tan interesantes y esta es la primera parte de lo que vamos a hablar de brujería, de Wicca, de conocimiento de magia y de todo este tipo de situaciones. Esta es la primera parte donde quiero darles lo que es prácticamente el renacimiento de la brujería. Bien, continuamos. Es importante señalar también que este tipo de grupos también utilizaban hierbas naturales para ciertas enfermedades, antídotos. También ellos supuestamente conocían que también tenían a la gentecilla, ¿no? La gente pequeña como los gnomos en Europa. No sé si hayan existido, no hay vestigios de ello, pero es importante resaltar que les dejaban ciertos alimentos, les dejaban agua a esta gentecilla que les ayudaban a hacer supuestamente sus cultos, donde viene todo esto de los gnomos, ¿no? Proviene de este tipo de cultos de los celtas, de los druidas, ¿sí? Es muy importante resaltar que también aquí inician lo que es la época de, pues de dioses, de religiones, como siempre ha sucedido por historia, ¿verdad? Y es importante resaltar eh, que aquí inician también estas situaciones de dioses, de religiones. Entonces los druidas tenían su propia religión, eran politeístas también, pero ciertamente estos dioses eran basados solamente en la naturaleza, ¿sí? En las flores, en los árboles, sobre todo, en los robles, que era donde lo más importante era el árbol que más veneraban. Lo veían como un dios que según les daba el conocimiento, ¿sí? De donde procede todo esto que le llaman la Wicca, que le llaman la magia, la evidencia, el ocultismo y demás. Bien, aquí es donde también estamos visualizando que también ellos utilizaban el rito del muérdago. ¿Qué es el rito del muérdago? Bueno, pues estos son sacrificios que ellos preparaban, hacían banquetes con con todas sus tribus, donde ellos bajo los árboles traen a los toros blancos, donde tienen los cuernos y donde han sido vendados. Esto es lo que narra, con una túnica blanca que caracteriza propiamente a los druidas o a los hechiceros o a los sacerdotes. Es importante resaltar este punto. Después ellos mataban a los animales, los sacrificaban. También cuando ellos tenían sus peleas con otras tribus que no eran los celtas, pues las cabezas eran colgadas en sus lugares donde ellos vivían como una señal de fortaleza, de habilidad, de conquista. Ajá. Era lo que ellos realizaban. Aparte ellos le rezaban al dios de la naturaleza, al dios cornudo, para que les recompensara con estas ofrendas o estos dotes que ellos mismos les hacían a los mismos dioses. Bien. Vamos a continuar con la información. Encontramos importantes registros griegos y romanos de los celtas o de los druidas,
Estos antiguos druidas provienen de dos textos griegos que alrededor del año 300 antes de nuestra era. Uno fue una historia de la filosofía escrita por Soción de Alejandría y el otro un estudio de la magia que fue atribuido incorrectamente a Aristóteles. Ajá. Entonces estos griegos también mencionan la existencia de los druidas o sabios pertenecientes a los keltois o celtas o gálatas, galatías o gálatas o galos, que también encontramos en la Biblia cartas a los gálatas propiamente, ¿no? Qué coincidencia con la carta a los gálatas, aquí los encontramos también. Desafortunadamente estos textos fueron perdidos hoy en día, no tenemos vestigio alguno de ellos, probablemente los romanos o cuando fue cristianizada la Europa antes de nuestra era, pues fueron desaparecidos todos estos conocimientos de estos textos que desafortunadamente pues no tenemos esa información. La verdad que hubiera sido muy enriquecedor saber los conocimientos de origen o de cuño celta o de cuño druida que ya no existen al día de hoy. Bien, también encontramos que después ya entrando a nuestra era, Diógenes hace algunos subsecuentes textos griegos donde también los romanos hacia el siglo III antes de nuestra era hacen referencia a los filósofos bárbaros. Así le llamaban también a los celtas o a los druidas o a todas sus tribus en general, les llamaban los filósofos bárbaros, en referencia a los druidas sobre todo en lo que es las Galias. Las Galias, recordemos que era lo que hoy es territorio francés. Corta. Bien, aquí viene una de las situaciones más tristes de este tema de los druidas, la prohibición y el declive durante la dominación romana. Bien, durante la Guerra de las Galias, hacia el año 58-51 antes de nuestra era, el ejército romano, dirigido por el primer emperador Julio César, conquistó la mayoría de los territorios de las Galias, de los cacicazgos de estos grupos druidas, de los celtas que dominaban estas tierras y que fueron anexionados como parte del Imperio Romano. De acuerdo con estos registros llevados a cabo por siglos posteriores, podemos encontrar que los nuevos gobernantes de la Galia romana introdujeron medidas muy drásticas al prohibir a los celtas, a los cultos, a las prácticas de los druidas, y toda aquella persona que hiciera este tipo de prácticas era muerto, era ejecutado por los romanos, y aparte aquellos que aceptaban o que de alguna manera cambiaban su ideología, posteriormente les daban la ciudadanía romana. Bien, según Plinio el Viejo, fue el emperador Tiberio en el año 14 antes de nuestra era, hacia el año 37 después, ya entrando en nuestra era, quien introdujo estas leyes prohibiendo a los druidas y a otros adivinos y hechiceros que existían ya en el Imperio Romano como tal, sobre todo sobre las Galias, que fueron territorios conquistados y que les costó mucho trabajo a los romanos. Y bien, también señalamos al segundo emperador, que es Augusto. Este emperador también, hacia el año 27 antes de nuestra era y el 14 después de nuestra era, o ya entrando a nuestra era, había decretado de que nadie que fuera druida podría ostentar la ciudadanía romana, como ya anteriormente lo había yo comentado, seguido por leyes expeditas por lo que eran los consejos, el consejo romano, que suprimió completamente a los druidas, prohibiendo las prácticas religiosas, y se endureció más sobre ya el tercer emperador, que era Claudio, hacia el año 41 al 54 después de Cristo, quien fue más drástico todavía que sus antecesores. Entonces, pues los druidas fueron desapareciendo y se fueron hacia lugares donde se establecieron, donde pues Roma prácticamente solamente rasguñó algunos lugares de Inglaterra,
de Irlanda y de Escocia, donde también encontramos vestigios romanos. Pero bueno, no entraron en todos esos territorios donde afortunadamente todavía, hasta el día de hoy, a nuestros días, todavía existen grupos tribales de los celtas y de los druidas, pero ya en una proporción sumamente pequeña, que no se compara en nada, pero en nada a lo que fue originalmente los druidas. Y bien, con esto terminamos nuestro primer tema sobre la magia, el inicio de la magia, el inicio de la evidencia, el inicio de la brujería, el inicio de los sacerdotes en el caso de Europa. Entonces vamos a una segunda y tercera parte más adelante. Gracias por estar conmigo en este video. Ya denle dedito arriba para que más gente me vea. Muchas gracias.